Bienvenidos traders a un nuevo video. En el video del día de hoy les voy a enseñar cómo ejecutar entradas sniper, esas entradas que te pueden dar un check ratio 1:5, 1:10 o hasta incluso 1:20. Lo primero que quiero que entiendas es que al tú detectar una estructura de mercado, claramente como siempre lo digo en todos mis videos, tú debes de operar siempre a favor de la tendencia. En este caso, si tú estás viendo esto en una temporalidad mayor, que sería 1 hora, o 4 horas, por ejemplo, simplemente tú lo que tienes que hacer refinando en entradas más pequeñas, en temporalidades más pequeñas, ejecutar tus transacciones. Esto lo que te va a permitir a ti es simplemente buscar las mejores posiciones en el mercado. En este caso, la mejor entrada para ejecutar estas posiciones sniper es en zonas de liquidez. Por ejemplo, aquí tenemos liquidez y vamos a acomodar esto para verlo un poco mejor. Perfecto. En todas esas zonas que tenemos liquidez es donde podemos ejecutar estas entradas sniper. Si no has visto el video de sistemas de Smart Money Concepts, te recomiendo que vayas a buscarlo a mi canal y lo veas porque te va a servir mucho para entender a la perfección este video. Ahora, en el momento que tú encuentras esta liquidez, lo que nosotros vamos a hacer es buscar los puntos más bajos del mercado para poder entrar en compras. En el caso de que tú estés buscando sniper en ventas, simplemente vas a buscar los puntos bajos más altos en estos movimientos. En este caso, las entradas sniper tú las puedes encontrar aproximadamente en esta zona, en esta zona. Y a través de una refinación, en donde aquí tú viendo es en una temporalidad de, por ejemplo, 4 horas, vamos a refinar y vamos a bajar una temporalidad, por ejemplo, de 5 minutos. Disminuyendo la temporalidad, lo que nos vamos a dar cuenta que aquí en 5 minutos nosotros vamos a poder percibir lo siguiente. Vamos a poder ver cómo el mercado en este impulso está haciendo una estructura de mercado y a la hora de que el mercado quiere finalizar ese retroceso dentro de una tendencia bajista, va a marcar este tipo de patrones, ya sea que el mercado marque un doble techo, ya sea que el mercado simplemente no forme un nuevo alto más alto y solamente forme un high y comience a retroceder, pero el momento exacto en donde sabes que el mercado va a retroceder sería a la ruptura de una estructura de mercado en 5 minutos. Si tú detectas esto en 5 minutos, vas a poder ejecutar una venta, por ejemplo, de esta posición, un stop loss un punto más cercano, en una temporalidad mayor, sería una transacción similar a esto. Y tú detectando que aquí rompa un boss, puedes dejar correr tu posición hasta tu take profit final. Y aquí, por ejemplo, tenemos un riesgo recompensa 1:10. Quiere decir que si aquí ustedes arriesgan, por ejemplo, en su cuenta de trading un 1%, van a ir por un 10% de beneficio o incluso mucho más. Ahora bien, vamos a ver esto en el gráfico y en este caso yo voy a buscar estas entradas en el oro. Vamos a ir al oro y vamos a empezar a ir a una temporalidad mayor, por ejemplo, en 4 horas. Lo que yo voy a detectar primero que nada es detectar una buena estructura de mercado. Por ejemplo, esta es una buena estructura de mercado alcista. Vamos a empezar a buscar estas transacciones a la hora de que el mercado te haga un retroceso, que en este caso el retroceso fue aproximadamente en esta zona, en donde venimos en la estructura de mercado de la siguiente forma. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Pero yo me voy a enfocar en este retroceso de mercado. Vamos a ver cómo es que el mercado empezó a caer en esa zona. Nos vamos a dar cuenta refinando en una temporalidad menor, que en este caso yo voy a reducir de 4 horas, que es donde estoy viendo todo este gráfico. Vamos a poner este gráfico en donde lo estaríamos viendo en 4 horas. Vamos a poner aquí 4 horas. Disminuyendo la temporalidad a 5 minutos, te vas a dar cuenta que aquí tú tienes una estructura de mercado bajista en el corto plazo, que te puedes dar cuenta que el mercado hace un bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. ¿Ok? Aquí, para que tú también entiendas la parte de las manipulaciones, tú te puedes dar cuenta cómo en esta estructura de mercado el mercado cae, retrocede, cae y empieza a subir. Pero esta fue una falsa ruptura de mercado. ¿Por qué? Porque aquí teníamos liquidez pendiente que el mercado pasó a dejar, a lo que esta se vuelve una falsa manipulación del mercado. ¿Ok? Es una falsa posición en compras para poder ejecutar compras en el largo plazo y lo que vamos a hacer es esperar a que el mercado realmente termine su retroceso dentro del largo plazo. Por ejemplo, ahí ahora sí el mercado está dejando una buena estructura de mercado. Por ejemplo, está haciendo lo siguiente. El mercado retrocede de una manera súper fuerte, pero todavía tengo liquidez aquí pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esta liquidez pendiente, en el mercado podría llegar a tocar esa área y empezar a subir.
Así que lo que yo voy a esperar es simplemente una cosa, es esperar a que el mercado tome esa liquidez o se acerque a tomarla, rompa y me cree un BOS. Y en ese momento ya puedo ejecutar una compra. Puedo ejecutar una compra de la siguiente forma. En el momento que el mercado llegue a esta área verde, ejecutar una compra o al momento de esa ruptura de precio. Por ejemplo, aquí el mercado ya acaba de romper, que fue aproximadamente en esta vela, y yo ya puedo considerar empezar a ejecutar compras, en donde voy a dejar un stop loss en el mínimo y voy a dejar un stop loss colocado en 4 horas, que en este caso sería el máximo, que fue este punto máximo. Y si el mercado continúa subiendo, yo puedo incluso dejar mi transacción correr, que ya saben que yo tengo otra estrategia que se llama breakouts, que es que cuando rompa aquí un BOS, yo dejo correr mi transacción en el caso de que el mercado forme lo siguiente. Por ejemplo, si el mercado sube fuertemente, rompe esta estructura de mercado, yo simplemente voy a dejar ahí una transacción porque sé que aquí el mercado ya va a empezar a subir fuertemente, hasta dejar mi transacción correr hasta un buen take profit, que sería en una estructura anterior, que por ejemplo en este caso sería esta, o simplemente hasta que el mercado deje de retroceder o haga una estructura de mercado similar a esta. El mercado llegue a esta zona y que haga lo siguiente, que haga este patrón de mercado para yo poder cerrar una entrada en compra en esta zona. Vamos a ver lo que hace en una hora y te puedes dar cuenta que aquí está la estructura, ya está haciendo está finalizando su retroceso dentro del movimiento, nosotros ya nos posicionamos, ahora vamos a ver cómo se desarrolla esta transacción en una temporalidad menor que serían 5 minutos. Vamos a ver cómo se desarrolla, te puedes dar cuenta que ahí va subiendo bastante bien y en este momento tú ya simplemente puedes proteger tu trade a precio de entrada y ya te olvidas del riesgo. Ahí empiezas a detectar qué es lo que va haciendo el mercado y tomas una decisión si dejas correr tu transacción o simplemente la cierras. Yo te recomiendo que si ya estás protegido a precio de entrada, simplemente dejes correr tu transacción. Y en este caso, aquí en una temporalidad menor, te das cuenta que hubo manipulación de mercado y aquí dentro de una temporalidad menor pasó a tocar este order block. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí dentro de una temporalidad también pasó a dejar un order block y la otra compra potencial fue en esta zona. Es una entrada de super sniper en donde colocamos un stop loss por esta zona y el take profit a la misma área, simulando que aquí nos hubiera cerrado prácticamente nuestra transacción en 5 minutos. Ahora recuerda que también cuando te crea un choch es una buena señal de salir del mercado. Y por ejemplo, dentro de la primera compra, la primera señal de cerrar nuestra transacción fue cuando el mercado aquí rompió un choch. Aquí, por ejemplo, el mercado pasa a dejar su manipulación. Tú sabes que aquí el mercado creó un choch de alcista, bajista en el corto plazo y esta fue una buena zona para cerrar nuestra transacción, aproximadamente a la ruptura en este choch, que fue de una estructura en el corto plazo de alcista a bajista. Y hablando del corto plazo me refiero a 5 minutos. Esta fue la señal de compra y aquí fue la señal de cerrar nuestra transacción. Ahora en una hora refinando esta estructura de mercado, nos damos cuenta que aquí da una super compra y dejamos correr nuestra transacción simplemente porque detectamos que aquí el mercado pasó a dejar un order block. Aproximadamente en esta zona tocó el order block y dejamos correr nuestra transacción, ahí ya protegiendo a precio de entrada y puedes hacer reentradas en 5 minutos, pero si tú quieres una buena entrada sniper, no la puedes hacer fuera de esta área verde. Tiene que ser por esta área verde y en el punto mínimo del retroceso. Si no, ya no puedes hacer una entrada sniper dentro de largo plazo. Y por ejemplo, esta transacción, a la hora de colocarla, nos da un riesgo recompensa 1 a 14. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo arriesgo el 1%, voy a ganar el 14. Ahora vamos a dejar correr esta transacción. Hasta el momento no ha habido ninguna señal de poder salir de esta transacción porque no hay ninguna estructura que diga que el mercado puede cambiar de estructura. Así que lo que hacemos simplemente es dejar correr nuestra transacción. Ahora vamos a empezar a buscar el nuevo retroceso para poder ejecutar compras. Aquí te das cuenta que el mercado va haciendo su retroceso, refinando esto nosotros en 5 minutos, vamos a darnos cuenta qué es lo que está haciendo en todo ese retroceso del mercado para poder detectar una estructura y poder ejecutar compras. En este caso, aquí qué es lo que podemos detectar, algo bien sencillo. Y aquí el mercado dentro del corto plazo viene haciendo un impulso bajista, retroceso bajista, impulso bajista, retroceso bajista, impulso bajista y aquí posiblemente creó un choche el mercado. Pero esto puede confundir a muchos de ustedes y esto realmente no es un choche. ¿Por qué? Porque dentro de esta área, nosotros en este choche que creó el mercado, aquí tenemos liquidez que no ha tomado el mercado.
¿Qué es lo que quiere decir? Que aunque el mercado haya subido y tenga un potencial patrón en el corto plazo de 5 minutos para poder comprar, el mercado todavía no toma esta liquidez y te das cuenta cómo en el momento de que crea este choch, el mercado retrocede fuertemente. Ahora nos damos cuenta que aquí continuamos la estructura bajista hasta que aquí en el momento de que ya quiere romper la estructura y nos damos cuenta de que aquí el mercado ya está cansando esta área de mercado. Nos vamos a esperar a una estructura clara y poder ejecutar compras para poder entrar en nuestra posición. Ahí nos damos cuenta que el mercado pasa a tomar este Fair Value Gap dentro del corto plazo, que fue aproximadamente en esta zona, y ya empezó a subir fuertemente el precio. Yo simplemente lo que puedo hacer es tomar una mejor decisión de compras en el momento que rompa una estructura más clara, que sería aproximadamente en esta zona. Fue cuando rompió en una estructura de mercado, ya tenía un patrón de mercado claro, y en el momento que la rompe, que fue aproximadamente en esta vela, yo ahí ya puedo considerar entrar en una compra. ¿Qué quiere decir esto? Que ejecuto una compra en esta estructura, un stop loss en el mínimo, porque esto sería una entrada sniper, me voy a 4 horas o a 1 hora y busco trazar mi take profit. Así que lo que vamos a hacer es extender eso un poco y ver hasta qué momento podemos dejar nuestro take profit. Vamos a ver en 1 hora, que me gusta más colocarlo siempre en 1 hora, y aquí sería el primer take profit, y si dejamos correr nuestra transacción, sería aproximadamente hasta una zona similar a esto, que sería un riesgo recompensa 1 a 4. No es una entrada sniper a la perfección, pero también funciona ya que es mayor a 1 a 2. Así que ahora podemos ver en 5 minutos qué es lo que empieza a hacer el mercado desde nuestra entrada. Nos damos cuenta cómo el mercado empieza a retroceder fuertemente, casi nos toca el stop loss en esta área. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Y es lo importante de colocar el stop loss en mínimos. Por ejemplo, el stop loss aquí correctamente fue por debajo de este último precio mínimo, casi ya se acercó a tocar nuestro stop loss y el mercado empezó a subir. Así que en el momento que el mercado empieza a tener esa estructura, ahí lo que decidimos es cerrar nuestra transacción. ¿Por qué? Porque aquí el mercado empezó a retroceder fuertemente. Nosotros no cerramos aquí porque todavía tenemos el punto mínimo. Lo que nosotros hacemos es detectar que aquí el mercado crea el choch y salir del mercado. Esto para literalmente eh, tomar posiciones y no arriesgar nuestra transacción. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tú pudiste prácticamente cerrar a precio de entrada y aquí literalmente la ganancia hubiera sido cero. Pero es lo bueno de este tipo de posiciones porque aquí tú te das cuenta que dentro del corto plazo ya está cambiando de tendencia. Ahora podemos decidir si poder ejecutar una venta en los retrocesos que vienen en el mercado. Por ejemplo, en este retroceso, poder tomar una decisión si ejecutar una venta o una compra. En este caso, dentro de esa estructura de mercado, ejecutaremos una venta en cuanto el mercado rompa esta estructura. Si no la rompe, no ejecutamos una venta. Ahí nos damos cuenta cómo el mercado no la rompe y se mantiene en consolidación. Vamos a detectar qué es lo que está haciendo y tener paciencia, ya que es lo más importante a la hora de hacer trading. Ahí, como te podrás dar cuenta, empieza a subir. Vamos a ver en 4 horas qué es lo que está haciendo. Ya ahora sí está subiendo. Vamos a esperar en 1 hora el retroceso que empieza a realizarse. Aquí, por ejemplo, te puedes dar cuenta que se realizó el retroceso aproximadamente en esta zona. Y ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Aquí lo que nos está dando el mercado es una confluencia de mercado. ¿Por qué? Porque aquí tengo zonas de soportes y resistencias, que fue aproximadamente en esta zona. Lo que vamos a hacer es refinar en 5 minutos y detectar qué estructura de mercado nos está dando. Aquí te puedes dar cuenta que el mercado crea un doble piso. Vamos a esperar a ver cómo continúa. Y ahí el mercado empieza a subir fuertemente, rompe una estructura de mercado. Aquí crea el primer choch, pero este ya es un choch válido. ¿Por qué? Porque dentro de esa estructura de mercado que el mercado pasó a dejar aquí, dentro de esta liquidez, el mercado ya la tomó, entonces no tiene por qué volver a regresar ese precio porque la liquidez ya se tomó. Lo que podemos hacer aquí simplemente es ejecutar una compra, un stop loss en un área clara, que en este caso puede ser el mínimo o esta estructura, y colocar nuestro take profit hasta el punto más alto que sería en esta área o dejar correr nuestra transacción en caso de que el mercado haga una ruptura de breakout, que sería en el caso de que rompa esta área y cree el nuevo boss. Vamos a ver cómo se desarrolla esta posición y te das cuenta que ahí prácticamente se fue directamente a take profit y nos dio un riesgo recompensa 1 a 4. Ahora, el segundo tipo de entradas sniper los puedes encontrar dentro del solo en largo plazo. Por ejemplo, que el mercado tiene una estructura de mercado alcista y luego el mercado retrocede.
Y cuando el mercado retrocede fuertemente, llegando prácticamente al mínimo anterior en donde tenía mi retroceso, el mercado intenta llegar a tomar esta área y cae fuertemente. Esta es la segunda forma de colocar órdenes de entrada sniper, que sería prácticamente ejecutar una transacción en un order block en esta área, colocando un stop loss por encima de ese order block y un take profit hasta las últimas estructuras, que sería take profit 1 en esta área y take profit 2 en esta área, que los colocaríamos de la siguiente forma: TP1, incluso TP2 y TP3, que serían estas áreas. Yo voy a dejar simplemente Take Profit 1 y Take Profit 2, y aquí tenemos un riesgo recompensa 1 a 13, que esto es simplemente para cuando el mercado intenta llegar a esta área. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si tú marcas un Fibonacci del punto 1 al punto 2 y te das cuenta que el mercado retrocede y rompe el 0.61% y casi llega a tocar el nivel 1 del Fibonacci, ¿qué es lo que quiere decir? Que aquí el mercado es muy probable que retroceda. En el momento que el mercado empieza a subir, aquí tú puedes ejecutar una excelente orden en venta, y esto es una entrada sniper de las más precisas, pero es una más avanzada, así que si no tienes tanta experiencia en el mercado, yo no te recomiendo ejecutarlas. Así que si no tienes mucha experiencia haciendo trading, yo no te recomiendo ejecutar estas transacciones. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver estas órdenes en el GBP USD y vamos a darnos cuenta qué es lo que hace aquí el mercado. Aquí, por ejemplo, dentro de una estructura de mercado en donde esté cambiando. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Dentro de esta estructura de mercado, el mercado cae fuertemente dentro de esta estructura alcista, y prácticamente, si marcamos un Fibonacci de este punto a este punto, el mercado rompe estas áreas de Fibonacci. Lo que quiere decir esto es que si yo hago un testeo en una temporalidad menor, aquí me puedo dar cuenta que puedo tener una entrada sniper en este order block, y vamos a refinarlo a una hora para detectar ese mejor order block. Ahora, aquí en una hora me voy a dar cuenta de la estructura. Es totalmente alcista, pero el mercado cae fuertemente. Cae muy fuerte, y aparte las velas son muy constantes, son muy largas. Quiere decir que hay mucho volumen de vendedores. Y en el momento que el mercado empieza a retroceder aproximadamente en esta zona, marcando un order block perfecto en esta zona, que sería este order block, extendemos al futuro y simplemente podemos ejecutar nuestras transacciones aquí en venta en esta zona, colocando una venta en el momento que toque ese order block, stop loss por encima de ese order block, y dejar correr nuestra transacción hasta las siguientes zonas, que sería TP1, TP2 y TP3. Y aquí, si lo marcamos en una transacción en el largo plazo, es un Sharp Ratio con riesgo recompensa 1 a 19, prácticamente 1 a 20, arriesgando el 1% y yendo por el 20%. Y te das cuenta cómo el mercado empieza a caer fuertemente. Pero esas transacciones simplemente son para el largo plazo. Si quieres hacer esto también en un minuto, funciona; en 5 minutos igual funciona, detectando estas estructuras de mercado y cambios estructurales. Por ejemplo, vamos a detectar un cambio estructural en el mercado, que sería aproximadamente detectar en una temporalidad de una hora y empezar a entrar en 5 minutos, que en este caso serían órdenes pendientes, que en este caso también podrían ser dentro de Fair Value Gaps, en donde aquí tengo el Fair Value Gap y yo entro en la mitad de ese Fair Value Gap, que sería aproximadamente en esta zona, sería la entrada perfecta para poder vender en este Fair Value Gap. Lo que hago en ese Fair Value Gap simplemente es dejar una área para poder ejecutar mi venta, y en 5 minutos refinar para buscar la mejor posición en ventas, que sería aproximadamente detectando una estructura de mercado. Y te das cuenta que el mercado sube fuertemente, entrando dentro del Fair Value Gap. Aquí me doy cuenta que existe una estructura de mercado bajista bastante fuerte, y yo voy a intentar buscar una venta dentro de ese Fair Value Gap, que sería aproximadamente en esta zona, un stop loss por encima, y dejo correr mi transacción en una temporalidad más grande, que sería el take profit 1 en esta área, el take profit 2 en esta área. En este caso yo voy a dejar el promedio, que sería este, que es el más recomendable, y simplemente vamos a ver qué tipo de Sharp Ratio puede darnos esta estrategia. Nos daría un riesgo recompensa 1 a 10. Vamos a ver cómo se desarrolla este Fair Value Gap, y como te puedes dar cuenta, son unas entradas bastante precisas. Aquí, en el momento que en una temporalidad de 5 minutos me cambie mi estructura de mercado, yo puedo decidir salir de la transacción. Ahí te puedes dar cuenta que se dio a la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Para concluir este video, te voy a explicar, hacer un resumen de cuáles son las mejores transacciones que puedes hacer para hacer entradas sniper. La número uno es entrar en estructuras de mercado, como por ejemplo en una estructura alcista o en una estructura bajista en los retrocesos del mercado.
Y los puntos de entrada para una sniper sería esta área para una compra, esta área para una compra. Aquí, por ejemplo, dentro de una estructura bajista, esta es la mejor área para vender y esta es la mejor área para vender y hacer entradas sniper. Y también dentro de Fair Value Gaps, esto ejecutando transacciones con order blocks. Encontrando order blocks, refinando en una temporalidad menor. Pero si tú tienes una vela fuerte en donde se encuentra una noticia o un Fair Value Gap, que sería un movimiento aproximadamente como esto, en donde un movimiento alcista bastante fuerte dentro de una estructura alcista tú encuentres en esta área un Fair Value Gap, simplemente empezar a buscar una compra a la mitad o al 50% de ese Fair Value Gap, que sería aproximadamente en esta zona. El 50% buscamos una compra y determinamos que también está colocado este Fair Value Gap y empezamos a entrar en una vela fuerte alcista en donde estaría rechazando el precio bajista y empezando a ejecutar nuestras compras hasta las siguientes estructuras de mercado. Aquí lo que vamos a hacer es buscar order blocks o choch. Pero los choch deben de ser precisos, no debe de haber manipulación en el mercado porque si no podrías perder tu transacción y si no eres muy experto encontrando choch correctos y order blocks y manipulación de mercado, yo te voy a recomendar que solamente vayas a buscar order blocks y en el momento que rompa un boss, si no eres tan experto. Si ya eres un experto, solamente encontrando choch poder ejecutar transacciones. Y si eres un poco más experto, encontrar fair value gaps para poder ejecutar estas transacciones sniper. Y eso sirve literalmente para cualquier mercado financiero. Y si te gustó este video, compártelo, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.